que nos manda un amigo y dice así: le estoy enviando el contrato del tren que se firmó en el año 2001 y perimió en el año pasado. La resolución 129.02 aprueba el convenio de entendimiento entre el Estado y el Consorcio para el Desarrollo Ferroviario Nacional. El consorcio hace constar su intención de invertir a su exclusivo riesgo en la ejecución de los derechos que le otorgaría la suma aproximada de 5.000 millones de pesos dominicanos, o sea, 300 millones de dólares de la época, para la primera fase del proyecto, el cual comprende Santiago, La Vega, Bonao, Villa Altagracia, Santo Domingo y Jaina. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución y de conformidad con las disposiciones de la Ley 1486 sobre la representación del Estado en actos jurídicos por el presente documento, otorgo poder especial al secretario técnico de la Presidencia y al secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, para que en nombre y representación del Estado suscriban con el Consorcio para el Desarrollo Ferroviario Nacional, debidamente representado por su presidente, el ingeniero José M. Ventura Asilis. En ese momento, el entendimiento fue entre Rafael Calderón y Miguel Vargas Maldonado con el señor Ventura Asilis, norteamericano, mayor de edad, domiciliado en Puerto Rico y nacido en República Dominicana. A continuación, vamos a conversar con la licenciada Anina del Castillo. Anina del Castillo es la directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, y tiene un mérito. Primero, que junto con su anterior incumbente se han destacado por algo, y es, dentro de una posición tan difícil, lograr hacer lo posible, dentro de una posición con tantos intereses y tantos problemas. Cualquier cosa que usted tome es motivo de jurisdicción, de Proconsumidor. Licenciada, gracias por estar de nuevo aquí. Vamos, usted sabe que hay muchas cosas que tratar, pero vamos a comenzar con un tema un poquito amplio, y es algo que se dice día a día aquí. El consumidor se supone que es el país, el pueblo, lo principal, los ciudadanos. Y hay un hábito que no hay forma de combatirlo, que se ha convertido casi en un vicio, que es que si se habla de tránsito, el primer actor debe de ser el pasajero y es el chofer. Si se habla de medicina, la principal figura es el paciente y pasó a ser el médico o el prestador de servicio. Si es en la escuela, debe de ser el estudiante y no el profesor. En esas cosas que se trastornan los roles, ¿el consumidor tiene incidencia o solamente una forma de uno venir a decir las cosas como debieron ser y no fueron? Muchísimas gracias por invitarme primero, y qué bueno que ponen en el contexto esta pregunta, que es muy amplia. Y voy a responderla desde una perspectiva primero jurídica y después de lo que debemos hacer. Lo primero es que nuestra Constitución, y hace un ratito se estaba hablando de la Constitución aquí, habla que somos un Estado social, democrático y de derechos. En la materialización de los derechos del ciudadano, no hay otra forma más que materializarlo, probablemente los derechos económicos en el mercado. Y somos 11 millones de dominicanos y 11 millones de consumidores. En pocas situaciones se da que toda persona es titular de esos mismos derechos.
Y ese es el caso de los consumidores. Desde que nacemos hasta que morimos somos consumidores. Por tanto, los niños, antes de ser ciudadanos, son consumidores. Entonces no hay que ser mayor de edad para ser consumidor. No, pues un muchachito va al colmado y compra una paleta. Ya. Es consumidor. Y come. Y come. Y cuando nace, la mamá le compra los pañales, le compra la cremita. La leche. La leche, si no le da, si no lo lacta, la fiebre. medicina. O sea, somos consumidores hasta que morimos. Y yo he dicho en más de una ocasión que uno de los planes más demandados en Proconsumidor son los planes funerarios. O sea, y eso lo digo en el contexto jurídico. Este ejercicio que usted decía, o esta situación que usted decía de que hemos dejado que se trastornen las cosas, es parte de eso que estoy hablando. ¿Por qué? Porque ese ejercicio ciudadano y ese ejercicio donde se materializa tiene que ser en una ciudadanía responsable que reclame. Una ciudadanía empoderada y una ciudadanía que entienda que la mejor forma de reclamar es en el ejercicio de sus derechos como consumidor. Es verdad que por muchos años se han perdido los roles. Es verdad que por muchos años hemos dejado pasar y nos acostumbramos a que eso pasa y que debería de ser así, y no es así. Por tanto, parte de lo que nosotros hemos hecho y que usted decía hace un momentito, es colocar el derecho a la información y la educación de ese ciudadano consumidor, pero de ese joven consumidor y de ese adulto mayor consumidor, que se entiendan titulares de derechos y que por tanto reclamen. Y a veces cuando venimos y decimos esto, probablemente mucha gente dirá, bueno, pero ella está hablando, pero ella no se va abajo. Sin embargo, Proconsumidor ha hecho en estos últimos años un esfuerzo de que nosotros estamos en el barrio cualquiera que nos inviten o donde hacemos la gestión para que nos inviten. Señores, y el cambio que uno va viendo tiene que hacer surgir, primero, la necesidad de seguir adelante. Y segundo, el entusiasmo para seguir adelante. Sí, pero hay porque la verdad es que en la medida en que la gente exige, hay una respuesta positiva. Licenciada, lo que pasa es que a veces la masa empuja y usted tiene que las principales quejas le van, por ejemplo, de una señora que compró un vestido en una tienda y no le gustó y en vez de ir a devolverlo, arma un reperpero y entonces quiere que el consumidor la defienda. O una gente que tenga una factura que no está de acuerdo con la electricidad o con el servicio. Es decir, que las cosas que van allá pueden ser muchísimas, pero están focalizadas en 2 o 3 elementos que hay que tener inclusive un filtro, como está pasando, por ejemplo, con la demanda a los médicos. Mire, después que se comenzó a ver migración a Estados Unidos, en que muchos dominicanos vieron que una demanda a un médico podía convertir a una persona en millonaria. Aquí se ocurrió algo, licenciada, que hasta hay más de 100 médicos que son abogados ya, pero no para defenderse, sino para llevar casos en contra de sus colegas. Entonces, todos esos cambios que han ocurrido y que ustedes son testigos de excepción, porque fue ahora que están ocurriendo, le están llevando una carga de trabajo a Proconsumidor, que yo tengo mis dudas de que ustedes puedan cubrir ni siquiera un 1% de las cosas que van ahí. ¿Es así? No, le quiero decir un dato. Acabamos de dar la información de que en el trimestre enero, marzo de este año, en Proconsumidor se devolvieron 59.6 millones de pesos a consumidores en acuerdos conciliatorios. 59.6 millones de pesos es casi el presupuesto que recibimos del Estado en ese periodo.
Eso no significaría nada, sino es que esos acuerdos que se hacen y que se le devuelve ese dinero al consumidor son como si fueran sentencias con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero Proconsumidor no termina ahí. En esa fase conciliatoria, cuando compramos un electrodoméstico y está dañado, cuando usted hablaba de la señora que llevó el vestido y que no se lo querían cambiar y fue a Proconsumidor. La labor de Proconsumidor va mucho más allá. Cuando nosotros estamos, y el año pasado participamos en 249 jornadas para hacer normas de calidad, normas que buscamos que sean consensuadas y que la industria la aplique. Y cuando el año pasado estuvimos en 1.200 y tantos comités con el sector privado y con asociaciones de consumidores, estamos haciendo que haya un cambio, incluso en la oferta de bienes y de servicios a nivel del país. Cuando prohibimos que haya el mercadeo de un bien hasta que tanto no se corrija o lo sacamos del mercado, si es un bien dañado, si es un bien inservible o si es un bien que le va a generar a un consumidor una lesión, entonces estamos trabajando para que las cosas ocurran. Sí, porque hay, licenciada, cosas que yo he visto con los ojos que es una conquista de ustedes. Por ejemplo, yo veo un letrerito en una fotocopia de esas que tiene, que hacen letreros grandes, que dice televisor de 25 pulgadas, 27, no sé de cuántas, en 27,000 pesos al contado. Es decir, ese televisor, si usted lleva 27,000 pesos, se lo venden. Y dice, crédito, inicial 7,000 pesos y 10 pagos de 4,000 pesos. Total, y te lo ponen así mismo, 47,000 pesos. Es decir, que tú ves que una cosa que te vale 27, ustedes han obligado a esa tienda que le pongan que son 47 en 10 meses. Cosa que no está de acuerdo quizá con los intereses que pone el Banco Central, la Superintendencia de Banco para esa firma, pero lo ponen así. Pero eso es parte hay cosas del derecho logrado en otras áreas. Sí, porque Por eso ejemplo, es el derecho. la letra chiquita de la tarjeta de crédito lo dice, ustedes le intervienen. La letra chiquita, pero déjenme decirle, eso es el derecho a la información. Si usted va a comprar una cosa y no tiene el dinero y como sea la quiere, la puede comprar a crédito. Eso está permitido por nuestra ley y todas las leyes. Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que no le pueden ocultar? No le pueden ocultar el costo del dinero, el costo de ese crédito. Y por tanto, pues hemos hecho un trabajo sistemático, permanente, con todos aquellos que hacen oferta para que esa claridad, esa transparencia se lleve a las relaciones del consumidor con el proveedor. Y es por eso que no solamente está pasando eso que usted menciona, que es así, está también pasando que si hay un concurso, te dice registrado en Proconsumidor con el número tal. ¿Por qué? Porque los concursos atraían a la gente y después nadie sabía quién se ganaba el premio. Las rifas y los concursos, pero también los contratos de adhesión. Eso que usted mencionaba de la letra chiquita, hemos regulado el tamaño de la letra. El tamaño de la letra es un elemento que incide en que la gente lo lea o no lo lea. Y hemos dicho y hemos sometido al Tribunal Superior Administrativo, bueno, nos han sometido y nosotros hemos seguido demandas contra entidades financieras que han querido desconocer esta potestad y que han querido prestar, por ejemplo, que es lo típico sí, a nivel de la letra chiquita, sin clarificar cuál es el costo del dinero. Entonces, pero usted en esos letreros de electrodomésticos lo han aclarado. Sí, claro. Por eso decía, esto es un proceso continuo, es un proceso que ha implicado que en los últimos 2 años Proconsumidor tenga numerosas decisiones que las personas, los proveedores, los que hacen los negociantes, que han entendido que se le ha afectado y lo han llevado al tribunal. Y lo bueno y el costo del dinero no es jurisdicción de ustedes, ¿verdad? La información sobre el costo de dinero sí es jurisdicción de nosotros. Los servicios financieros como tales, no.
se rigen por las decisiones que hace la Superintendencia de Bancos y hay una entidad que se llama Prousuario que está destinada a ver las dificultades que se dan entre ese usuario de servicios financieros y el banco, el emisor de una tarjeta de crédito, el emisor de un préstamo, lo que sea. Pero la información que debe tener ese contrato y esa letra chiquita y esa información relevante que hace que el consumidor tome un préstamo o no lo tome, sí, o que debería hacer que tome un préstamo o no lo tome siempre. La pregunta viene porque usted sabe que siempre hay una línea entre un departamento del Estado y otro. Y por ejemplo, ahí está una superintendencia o un banco central que regula intereses y un consumidor que debe defender al consumidor. Pero también pasa entre Proconsumidor y Salud Pública. Cuando usted quiere que un restaurante esté adecuadamente instalado para dar servicio al público sin poner en riesgo la salud, yo creía que eso era función de Salud Pública, pero también es función del consumidor. ¿O ustedes tienen esos campos separados? Las funciones de Proconsumidor son transversal a todo. Usted lo decía al principio, o sea, todo está en el mercado. Todo lo que se vende y todo lo que se compra es función también de Proconsumidor. Lo que pasa es que, bueno, no podemos abarcar todo. Y obviamente que si hay leyes sectoriales, respetamos el campo de esas leyes sectoriales. Ahora bien, dentro de lo que nosotros tenemos que hacer como supervisores de mercado, por mandato de otra ley, que no es la ley de nosotros, es de la ley 166-2012, que crea el Sistema Dominicano para la Calidad, le dio la potestad a Proconsumidor de ser la Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado. Entonces, en esa vigilancia del mercado hacemos inspecciones, que son inspecciones sectorizadas por momento, conforme a un Plan Nacional de Inspección. Y aprovecho para decir que el Cuerpo de Inspectores de Proconsumidor ha pasado durante estos 2 años por un proceso de acreditación bajo una norma internacional, bajo la norma internacional ISO 17020, que es la norma de los sistemas de inspección. En junio de este año estaremos obteniendo nuestra acreditación ya formal, el primer cuerpo de inspectores del país acreditado. ¿Por qué? Porque hemos entendido que dentro de este ámbito tan grande y dentro de estas competencias tan grandes que le da la ley, no podíamos dejar de poner la profesionalidad por encima de todo, pero también la imparcialidad. Si un inspector no es imparcial y no es profesional, se corren unos riesgos muy grandes. Entonces, por eso Proconsumidor ha estado en estos 2 últimos años de cara al futuro, de cara a lo que tenemos que vernos como país. Señores, nosotros necesitamos que cada día más la gente entienda que cuando te dan una comida en un restaurante o te sirve en cualquier cosa, estás jugando con tu vida, estás jugando con tu salud. Bueno, el permiso lo da salud, pero la vigilancia puede ser de ustedes. Si no tienen guantes para vender un frío, etcétera. Bueno, la venta ambulante no forma parte de las competencias de Proconsumidor, porque acuérdense que en las ventas ambulantes no hay un sitio fijo. El vendedor ambulante se puede estar trasladando de un día. Y hay además una intervención en las calles y por tanto también le corresponde en esa visión integrada a las alcaldías, a los ayuntamientos, porque hay una intervención en el espacio público. En su trabajo ustedes actúan por apoderamiento o por iniciativa. Las dos cosas. Nosotros, conforme la vigilancia del mercado, hacemos un análisis de riesgos y entonces tomamos muestras conforme ese análisis de riesgo bajo un Plan Nacional de Inspección. Y entonces también por denuncias. Son muchas las denuncias que llegan a Proconsumidor de establecimientos diversos. Señor, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas diversas que llegan allá por denuncia. Y qué bueno que sea así. Eso es parte de lo que hablábamos al comienzo, de una ciudadanía empoderada que sea el actor del cambio. En el caso de la publicidad engañosa, ¿cuáles han sido las resoluciones de ustedes? Está regulado todo lo que es la publicidad bajo el criterio de la objetividad.
La publicidad es buena, nosotros entendemos que la publicidad es la mejor forma de atraer a un cliente, pero esa publicidad tiene que verse correspondida con lo que se oferta. Y por tanto, los criterios de la publicidad engañosa parten del principio de que lo vendido tiene que ser o lo ofrecido. Ahí hay muchísimas cosas que pasarían por ese tamiz. Si tu oferta que tú estás vendiendo 10 televisores, para volver al caso que decía el doctor Jací, 10 televisores de 24 pulgadas, cuando llegue ese consumidor, no le puedes decir que el televisor no era de 24 pulgadas, sino de 20. Porque usted ofreció, que se acabó el de 24. Que se acabó el del 24, pero mira, se puede haber acabado. Y por eso nosotros hemos exigido, y fíjense que la publicidad lo está cubriendo, que se dicen tantas unidades a tal precio. Ustedes pueden buscar la mayor parte de las empresas. Y usted puede ir a ver y comprobar que habían 20 unidades. Y que se vendieron, y a Proconsumidor, y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho con cosas tan diversas, hasta con conciertos, que te pusieron tantas boletas en especial. Ya. Así mismo. ¿Y la pulgada de los televisores cómo es que se miden? No, atravesado. Atravesado. Es diagonal. Sí, es diagonal. No es de alto, de ancho ni de fondo. Doctor, Sí. hay muchas quejas con relación a la especulación en los precios de los productos y servicios de consumo. Sí, hay muchas quejas, y aprovecho para contextualizar que nosotros estamos en un mercado abierto, donde no hay controles de precios. Entonces la gente dice, y qué bueno que en este escenario que tanta gente nos escucha, la gente dice, oye, que Proconsumidor no va al barrio de mi casa, pero al colmado del barrio por donde yo vivo, y porque ahí están acabando con Lo supe. Y eso es el día a día. Entonces, bueno, como Proconsumidor en un mercado que no hay precios fijados, va a ir a ponerle control? No podemos. En los barrios también hay algo que el pelo largo en el salón lo cobran a una tarifa y el corto, pero también no hay un estándar de decir largo es el pelo que llega hasta tal sale sitio. gratis. No, ya yo cambié el champú por el protector hay que solar. pagarte, Pero ya, sale gratis. ya yo cambié el champú por el protector solar. Pero déjeme decirle que me inquietó lo que usted dijo al principio de su intervención, de las quejas por servicios funerarios. Es que hay gente que en medio del momento que más lo necesita se encuentra que está desprotegida o que lo que compró no le va a funcionar. Que lo que compró no fue lo que le ofertaron. Que el plan que compró no se lo compró. El muerto no es que no se queja, sino los familiares, sí. Es doble dolor. Es un doble dolor. Sí. Es una Compraron situación, un plan y no se lo cumplieron. No, compraron un plan y no se lo cumplieron. Bien. Es una, Doctora, es un mire, sitio muy, un Dentro tema muy dentro de la publicidad engañosa hay la ambigüedad. Sí. Por ejemplo, ciertas restricciones se aplican. ¿Cuál es el espacio de las No, restricciones? las aseveraciones absolutas están prohibidas por la ley. Y nosotros hemos dicho, y reitero, que ciertas restricciones aplican, tiene que estar acompañado de un sitio donde estén esas restricciones de manera clara. Esas restricciones pueden ser las que usted quiera, pero usted se la tiene que decírsela al consumidor. Si usted tiene un centro de atención al usuario o al consumidor, esas restricciones deben de estar Doctora, claras. mire, el deseo de riqueza es la principal causa de corrupción. ¿Usted garantiza la idoneidad de sus inspectores? Yo dije hace un rato que desde hace 2 años que yo estoy en Proconsumidor, sometimos a los consumidores, a los inspectores a un proceso de acreditación bajo una norma que es la ISO 17020 de sistemas de inspección. Pero como no somos infalibles y como una norma está ahí, se cumple y demás, nosotros también damos un seguimiento. Los inspectores de Proconsumidor tienen un carnet donde cualquier gente en el momento que está siendo inspeccionado puede pedírselo y tiene un código que transmite un mensaje directamente desde tu computadora a Proconsumidor. En ese carnet, usted le dice, préstame su carnet,
y el dueño del establecimiento que quiera poner una momento, queja, puede ponerla directamente solamente con enfocar el carnet del inspector, porque está conectado en tiempo real a la dirección ejecutiva. Pero no solamente eso, los inspectores de Proconsumidor desde hace ahora 4 meses a comienzo de este año están georreferenciados permanentemente. Los inspectores, o sea, no los vehículos. Y ustedes no van a encontrar un inspector, uno solo, en un establecimiento. Hay un grupo de inspectores por establecimiento con un líder. Bien, entonces, hay oportunidad. esas son de las cosas que estamos haciendo para llevar transparencia. Como es un país que no está educado, digamos, tan rápidamente como llegaron esas disposiciones, tiene que haber un plan de edificación o de educación. Ustedes cuando encuentran una irregularidad por primera vez, le dicen, mire, usted tiene que hacer esto, aquello, lo otro. No solamente eso, Julito, yo creo que más que decirle, ustedes tienen que hacer esto y lo otro. Nosotros hemos tenido contacto permanente con los proveedores, porque cuando yo llegué a Proconsumidor, lo primero que hice fue que hice un departamento de promoción de buena práctica. Y desde darle charla de cómo deben de poner, hasta para ponerte lo más elemental, en lo colmado, cómo deben de tener los freezer, para que no haya una contaminación cruzada, hasta cómo debe ser un control de plaga para establecimientos grandes. Pero pueden cubrir más terreno dándole esa charla a las publicitarias. También lo hemos hecho, y con la publicidad engañosa, no una, cientos de charlas con el tema, y cada vez que tenemos un operativo de Semana Santa, de inspección por un tema en particular, de la madre, de los padres, de las vacaciones, se llama también a las agencias publicitarias para organizar cómo debe de ser, conforme la ley de Proconsumidor, la publicidad. Pero hasta en empresas, señores, hay empresas que nos llaman y nos dicen, queremos una charla, y hemos ido. Y hasta oficinas de abogados ahora nos están llamando, que es un poquito cuesta arriba, pero oficinas grandes de abogados que dan servicio a empresas y que quieren pues interpretar cuál es la posición de Proconsumidor. Licenciada, y hemos compartido con ellos. Yo le he hecho esa pregunta ya cada vez que usted viene, pero yo se la voy a seguir haciendo. Usted sabe que los supermercados son empresas grandes que tienen muchos locales, algunos tienen 30, 40, y son empresas que o se suplen de suplidores locales o importan marcas, pero ellos también son importadores. Y a veces viene alguien y te dice, mira, y ese siempre es el ejemplo que pongo, yo tengo un jugo de naranja en Florida, un furgón, o tengo de España 10 furgones de sardina, pica pica o de la que sea, y te la manda, pero cuando tú la ves, tienen el idioma, no es el español, y la etiqueta tiene una fecha de vencimiento muy cercana. El etiquetado local, ustedes lo vigilan, que no fuera falso. No le estoy hablando de Moca y las medicinas, ese es otro lío. Estoy hablando de las empresas establecidas que reetiquetan productos. El etiquetado por mandato de nuestra ley debe ser en español, y la fecha de caducidad debe ser lo suficientemente clara para que un consumidor medio lo entienda. Ahora, aquí ha pasado que históricamente se dejó traer productos con etiquetas en otro idioma, y se hizo parte de la costumbre. Desde hace 1 año y medio, varias instituciones del Estado hemos tenido un trabajo conjunto para hacer que el etiquetado se cumpla en español, por el tema de que nosotros hablamos español. No es tan fácil, ha habido mucha resistencia, ha habido avances. Por ejemplo, no hay un lácteo en el país, por lo menos en grandes supermercados y en establecimientos comerciales más o menos formales, no hay un lácteo etiquetado en inglés, o por lo menos sin una etiqueta complementaria en español, que está prevista por el reglamento técnico, no por la ley de nosotros, pero hay un reglamento que permite el sobreetiquetado. La aspiración es que sigamos avanzando. Hoy a las 10 de la mañana
Nosotros tenemos los grandes importadores convocados en Proconsumidor por muchos temas, porque la idea es, sin lograr atropellar, buscando consensos, que cada día más entendamos que este es nuestro país, que lo tenemos que empujar todo el mundo. Doctora, ya usted tiene 2 años en el puesto y una experiencia acumulada. ¿Qué usted cree que necesitamos como sociedad para lograr ir avanzando y consolidar el respeto a los consumidores? Porque a pesar de todo el esfuerzo que se hace, siempre hay debilidades y personas que vulneran los derechos de los consumidores. Yo diría que el norte tiene que ser la educación, pero eso no es solamente tarea del Proconsumidor. El norte de la educación parte por la educación completa que recibimos todos en todo momento, y también parte por una política nacional de protección al consumidor. Decía el doctor Jacín que habemos muchas instancias del gobierno que tenemos funciones similares. Eso tiene que organizarse, tiene que haber una base mínima y unos principios mínimos a partir de los cuales se empiece a avanzar de manera conjunta. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo, el Indotel, que tiene los centros de atención al usuario de los servicios de telecomunicaciones, Prousuario de los servicios financieros, Protecon de los servicios de electricidad, la Dirección de Información de Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social, la DIDA, y tenemos que seguir avanzando. Yo creo que a principio le decía que es imposible cubrir todo. Cuando los servicios públicos están ligados al Estado, por ejemplo, lo que usted ha dicho, seguridad social con la DIDA, que se supone que es una defensa del consumidor dentro de eso. Claro. Corporación de Electricidad, CAS, es más, las contrataciones públicas, puede que personas que participen en una licitación y están inconformes con Yocasta, coja para allá, decirle, mire, nosotros no estamos conformes porque no se usó. La pregunta es yo, ¿hasta dónde el brazo de ustedes da para eso? O, por ejemplo, para el origen del alimento, me refiero, la leche que está en los supermercados está por la maceta bien, pero ¿y la vaca? ¿Estaba bien? Eso es lo que yo pregunto. ¿Y el trimming que usaron para el salchichón? Es decir, ¿hasta dónde está el brazo de Proconsumidor? La ley habla de consumidor final. El consumidor final es aquel que va a utilizar el bien o el servicio. O sea, no el proceso previo para que ese bien o servicio se coloque en el mercado. Por tanto, en principio, la intervención de nosotros es en el mercado. En el caso de salud, el proceso previo debería ser del Ministerio de Salud Pública en el proceso, por ejemplo, de la agricultura y ganadería. Por tanto, todas estas acciones se complementan. Aprovecho para decir que con el Ministerio de Agricultura tenemos un programa de inocuidad. ¿Qué ve el Ministerio de Agricultura? Esa fase primaria. ¿Qué vemos nosotros? Que en el proceso ya cuando llegue al consumidor, el proceso de despacho no contamina el producto. Entonces, cosas como esa son las que yo presentaba hace un momento como la necesidad de hacer una gran política nacional de protección al consumidor. Bien. Licenciada, en el caso del personal para cubrir el territorio nacional, ¿ustedes tienen suficiente para que no solamente los capitaleños estemos protegidos, sino la provincia? En la capital hay 3.4 millones de habitantes, el tercio de la en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo, sí. El tercio de la población nacional. Sí, pero nos quedan 6. Sí. Proconsumidor está haciendo enormes esfuerzos para que se reconozca la necesidad de que cada vez más nosotros
tengamos presencia nacional. ¿Recursos tienen? Hemos avanzado en los recursos que recibimos. ¿Tiene algo que entre fuera del presupuesto? No tenemos, porque las No multas que deberían. cobramos pasan Van a la cuenta al Fondo única General de del la Nación. Tesoro. Finalmente, la principal queja que nosotros, ustedes que los medios reciben, ustedes reciben medios de queja del comercio y nosotros de Proconsumidor, piden oportunidad, es decir, que cuando los inspectores encuentran una falla, le notifiquen correcciones, no sometimiento. ¿Es así? Depende de la gravedad del asunto. Ya. Si el asunto es enmendable, obviamente que lo que nosotros vamos a decir es que haya la oportunidad. Ahora, si el asunto afecta, por ejemplo, la salud de las personas, obviamente que tenemos que tomar acción. Bien. Licenciada, vamos a darle las gracias y vamos a decir que hemos pensado mucho la posibilidad que de las 4 horas le demos media a Proconsumidor todos los días, porque son demasiadas cosas. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer estar aquí. Muchas gracias. Esta noche en Coral la repetición de este programa.